Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivadas de orden superior algebraicas. Estamos frente a unas derivadas de orden superior. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy. Dice lo siguiente: y es igual a 12x a la 3 menos 15x a la 4. Esta es una función a la cual nos toca derivar. Una vez obtenido ese resultado, esta sería la primera derivada. Ese resultado lo derivamos y obtendríamos la segunda derivada, que ya son las de orden superior. Y este resultado lo volvemos a derivar y obtenemos la tercera derivada. Entonces procedamos de manera detallada, paso a paso. Sería lo siguiente. Decimos en general derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de 12x a la 3 menos 15x a la 4. Ya tenemos enunciado el proceso que vamos a desarrollar, que es derivar dicha función, y observamos que tenemos en la miembro derecho de dicha igualdad tenemos derivada de diferencias de funciones, diferencia de funciones. Para dar efecto vamos a recordar la regla que nos permite hallar la derivada de una diferencia, suma o diferencia de funciones. La regla dice lo siguiente: si nosotros tenemos derivada con respecto a x de u más o menos v, esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esa es la regla que nos va a permitir hallar la derivada de suma o diferencia de funciones. Para tal efecto vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso, y tendríamos lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de 12x a la 3 menos la derivada con respecto a x de 15x a la 4. 15x a la 4. Vamos a hacerla de manera detallada, paso a paso. Observamos que nos toca hallar la derivada de 12x3, pero ¿qué es 12x3? Una constante por una variable. ¿Qué es 15x4? Una constante por una variable. Para tal efecto, recordemos la regla que nos permite hallar la derivada de una constante por una variable. Y en general dice lo siguiente: nosotros tenemos derivada con respecto a x de c, siendo c una constante y v una variable, esto va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de v. Entonces apliquémosla de manera detallada, paso a paso. Tendríamos lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser igual a 12 que multiplica a la derivada con respecto a x de qué, de x a la 3. Recuerden que lo hacemos de manera detallada, paso a paso, menos 15 que multiplica a la derivada con respecto a x de qué, de x a la 4. Y hemos aplicado la segunda regla. ¿Qué nos queda ahora? Derivada de x a la 3, derivada de x a la 4. ¿Qué son estas expresiones? Son potencias. Para tal efecto, recordemos la regla para derivar una potencia. Nos dice lo siguiente en general: derivada con respecto a x de a la n va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso. Tendríamos lo siguiente entonces: derivada de y con respecto a x va a ser igual a 12 que multiplica a 3x a la 3 menos 1 menos 15
que multiplica a 4x a la 4 menos 1. Acá lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso, y hemos aplicado toda la regla número 3. ¿Qué observamos que nos queda? El desarrollo de las operaciones indicadas, tanto en el producto como en la diferencia en la parte del exponente. Entonces, procedamos. Quedaría lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual. 12 por 3, aquí tendríamos 36. 36x a la 3 menos 1 sería x a la 2. Menos 15 por 4 sería 60. 60 que x a la 4 menos 1 sería x a la 3. Y de esta manera hemos obtenido la primera derivada. Vamos a meterla o subrayarlo, como es nuestra costumbre, en una cuadrícula para resaltar dicho resultado. Vamos a entonces ahora a proseguir particionando el tablero y hallamos entonces ahora a partir de la primera derivada que hemos hallado, vamos a hallar entonces la segunda derivada que nos pide el ejercicio. Y un proceso semejante al que hemos desarrollado, pero con una escritura en la parte inicial diferente, que dice así: la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de qué? Del resultado que hemos obtenido previamente, que es 36x2, sería 36x2 menos 60x3 menos 60x a la 3. Bueno, una vez que hemos escrito esto, tenemos que darnos cuenta que vamos a hallar ahora la derivada de una diferencia de funciones, tal cual como en el caso anterior, en el ejercicio, aparte de la primera derivada, nos toca aplicar la primera regla, que es la regla para derivar una suma o diferencia de funciones. Entonces apliquémosla y tendríamos lo siguiente: la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de qué? De 36, vamos a valernos los paréntesis, de 36x a la 2 menos la derivada con respecto a x de qué? De 60x a la 3. Y ya hemos aplicado la primera regla que hemos escrito en la parte superior del tablero. Ahora nos encontramos con que nos toca hallar la derivada de una constante por una variable menos la derivada de una constante por una variable. ¿Qué regla vamos a aplicar? La regla número 2 que hemos escrito acá. Procedemos y quedaría lo siguiente. La segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a ¿qué? A 36 por la derivada con respecto a x de ¿qué? De x al cuadrado menos 60 por la derivada con respecto a x de x a la 3. Y hemos aplicado de esa manera la regla número 2 que tenemos acá escrita. Ahora nos toca ya la derivada de esta potencia menos la derivada de esta potencia. Aplicamos entonces la regla número 3. Procedemos de la siguiente manera. La segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 36 que multiplica a 2x a la 2 menos 1 menos 60 que multiplica a 3 por x a la 3 menos 1. ¿Qué nos queda ahora? Desarrollar las operaciones indicadas. Tendríamos entonces que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual
36 por 2 sería 72, sería 2 por 6, 12. 2 y llevo una. 2 por 3, 6 y una 7. 72 x 2 menos 1, x a la 1. No se hace necesario poner el 1. Menos 60 por 3 sería 180. 180 que x 3 menos 1, 2. Y de esta manera ya tendríamos entonces la segunda derivada. Vamos a, como es nuestra costumbre, subrayarlo en una cuadrícula. Vamos a ponerlo en una cuadrícula dicho resultado. Y de esta manera ya tenemos la segunda derivada. Vamos a particionar el tablero acá. Vamos a particionar el tablero. Y procedemos entonces a hallar la tercera derivada que nos pide el ejercicio. Decimos lo siguiente. La tercera derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de ¿qué? De este resultado, 72x menos 182x2. 72x menos 180x a la 2. 72x menos 180x a la 2. Vamos a hallar esta derivada y nos damos cuenta que tenemos que hallar la derivada de una diferencia de funciones. Tal cual como los dos casos anteriores, aplicamos entonces la regla número 1, que es la derivada de suma o diferencia de funciones, y tendríamos entonces la tercera derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de ¿qué? De 72x menos la derivada con respecto a x de ¿qué? De 180x de 180x a la 2. Lo estamos haciendo como es nuestra costumbre, detalladamente, paso a paso. ¿Qué tenemos aquí ahora? Derivada de una constante por una variable. Derivada de una constante por una variable. ¿Aplicamos qué? La regla número 3. Quedaría de esta manera entonces. La tercera derivada de y con respecto a x va a ser igual a 72 por la derivada con respecto a x de ¿qué? De x menos, acá la misma situación, derivada de una constante por una variable sería menos 180 por la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Ya acá lo tenemos. ¿Qué vamos a hallar aquí? Derivada de x con respecto a x. Recordemos que nos dice esa regla de derivación. Dice derivada con respecto a x de x es igual a 1. Entonces vamos a proseguir de la siguiente manera. Tercera derivada de y con respecto a x va a ser igual a 72 que multiplica derivada de x con respecto a x. Vamos a ponerlo por formalismo, no se hace necesario, puesto que es 1 y el 1 no altera el producto, menos 180 por, aquí tenemos la derivada de una potencia. Recordemos que es la regla número 3 que tenemos escrita. Y sería en este orden de ideas 2 que multiplica a x a la 2 menos 1. Desarrollamos las operaciones indicadas y tendríamos que la tercera derivada de y con respecto a x va a ser igual a ¿qué? 72 por 1 sería 72 menos 180 por 2 sería 360 x 2 menos 1 simplemente es x. Y de esta manera hemos encontrado dicho resultado. Vamos entonces a marcar el resultado como es nuestra costumbre en una cuadrícula.
para que se resalte de mejor manera. Y al lado derecho del tablero vamos a hacerle algo entonces para que no se preste a confusión. Vamos a hacer una partición aquí también. Particionamos acá. Y ahora sí podemos observar entonces de manera detallada, paso a paso, lo que hemos hecho. El ejercicio nos pide hallar la segunda derivada y la tercera. Y nos está dando dicha función. Nos da una función original. Nos dice hallar la segunda y la tercera derivada. Pero para hallar la segunda y tercera derivada necesariamente nos toca hallar la derivada de dicha función. Y aquí tenemos la derivada de dicha función. Luego, teniendo esa primera derivada, proseguimos de esta manera y hallamos la segunda derivada. Miren la escritura. Teniendo la segunda derivada, hallamos de esta manera la tercera derivada. Con estas fórmulas o reglas que tenemos acá para derivar. Vean que lo hemos hecho de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Cabe resaltar que todos estos ejercicios, el estudiante con la práctica puede hallar el resultado hasta de manera intuitiva, mentalmente. Ya con la práctica los resultados se hallan hasta mentalmente. Pero en el rigor de la enseñanza de las matemáticas debe ser el paso a paso. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.